Muy bien, continuamos con aquellos puntos específicos en la historia de esta mujer, la tsunamita, y te pido por favor que me sigas para que lo podamos entender y darnos cuenta sobre aquellos pequeños detalles que muchas veces no observamos. Pues por lo general le prestamos atención a lo que es más vistoso, pero hay pequeñeces. Es como cuando firmas un contrato, nos importa la letra grande, pero nos olvidamos de la letra menuda, y hay pequeñeces, hay pequeños detalles en los que Dios trabaja. Quiero empezar diciéndote que si estás en las manos de Dios, estás en las mejores manos en medio del proceso que estés viviendo hoy. Y estos puntos que te estoy dando te van a ayudar mucho para que permanezcas, no desistas y entiendas que Dios tiene un plan, que algo hermoso está haciendo en tu vida y en mi vida. La Biblia dice: aquel que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por eso el Señor me ha inquietado con la historia de esta mujer. Ya nos hemos dado cuenta que primero tuvo que reconocer que el milagro la llevó a reconocer cuál era su condición. Y ahora la palabra le fue dada, pero no tuvo un niño de la noche a la mañana, tuvo que esperar un tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Si leemos la historia, pues rápidamente nos daremos cuenta o pensaremos que la historia pasó rápido, pero hubo un tiempo de espera, un tiempo en el que necesitamos reflexionar, darnos cuenta de dónde Dios nos sacó, permanecer y esperar la promesa. Ese es el tiempo de espera. Para ella fueron 9 meses, o digamos 10, en el sentido de que al siguiente mes ella tuvo relaciones con su esposo y quedó embarazada, y a los 9 meses dio a luz su hijo. Por eso, cada palabra que Dios nos da es interesante que aprendemos a guardarla y a reflexionar en ella. Cada promesa de Dios requiere un tiempo. Recuerda, en el devocional pasado hablamos de Hechos 17, en donde ya dice la Biblia que de un solo hombre Dios creó a toda la humanidad. Y luego Dios estableció periodos de su historia y límites en su habitación. ¿Ves? Todo establecido por Dios está. Pero necesitamos aprender a escuchar a Dios, porque sus promesas nos revelan lo que Él tiene para nosotros. Cada palabra de Dios nos hace darnos cuenta de cómo el futuro avanza en nuestro presente. Una palabra de Dios que te levanta hoy te está mostrando lo que Dios tiene contigo. Pero recuerda que hay un tiempo en el que la palabra es expresada, y un tiempo en que esa palabra tiene que ocasionar cambios en nuestra vida para que venga su cumplimiento. Así que esta mujer recibió la palabra: dentro de un año vas a estar abrazando un hijo. Una palabra que le mostró su condición de esterilidad, la sanó y la llevó a esperar para ver el milagro. Esto es importante. Y entendiendo esto, puedo recordar lo que Dios habla a través del profeta Isaías, diciendo que su palabra no regresa al vacía. A ver, todo se trata de Dios. Dios da la palabra y la palabra vuelve a Él. Pero desde el momento en que Él da la palabra y regresa a Él, hay tiempos, temporadas, hay procesos. Y por eso me gusta cómo Isaías lo compara, o cómo Dios utiliza al profeta Isaías para comparar lo que hace su palabra, y lo compara con estaciones, lo compara con tiempos, y lo compara con un hecho climático que es la lluvia y la nieve. Todos sabemos por qué se forma la lluvia y se forma la nieve, ¿verdad? Y sabemos que no se forma simplemente por ocupar un espacio, sino que para lo que se produce tiene un fin. La lluvia, que es agua, tiene un fin, y la nieve también. Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, 9 en adelante. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos,
y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacer crecer el grano, y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Mira esta característica de la palabra de Dios, y es que es verdad, siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces, ¿ves? La lluvia y la nieve, como la palabra de Dios, tienen un fin. Y cuando Dios te la da, están buscando la tierra para que ese fin se produzca. ¿Y cómo descienden en los cielos? Dice, y descienden de los cielos y quedan en el suelo. Primero se establece. Esa tierra está recibiendo la palabra de Dios. Una vez la recibes, esa palabra se establece en tu vida. Tú eres esa tierra. ¿Y qué busca? Simplemente que se establezca ahí. No, comienza a regarla. Queda en el suelo para regar la tierra. Y luego de regar tu tierra, viene el proceso de regar la tierra. Luego viene la temporada, el proceso de que esa tierra regada haga crecer el grano. Lo hace germinar. En la versión Reina Valera 1960 dice, riega la tierra y luego la hace germinar. Y luego lo hace producir. Entonces se siembra la palabra, riega la tierra y luego viene el tiempo de producir. De pronto, y te digo esto porque en algún momento estés tirando la toalla, pronto dices, tanto que le he hablado a esta persona, tanto que le he hablado a mi familia, y parece que no les entrara por un oído y les saliera por el otro. No, la palabra llega y se establece en el corazón, está regando la tierra, y de pronto no eres tú quien les habla, pero llegó otra persona y le entregó una palabra, y resulta que ahí sí conoció al Señor y ahí se arrepintió. Tú dices, ¿será que no hice bien el trabajo? No es así. Dios te utilizó, tiraste la palabra regó, pero se necesitó un tiempo para regar esa tierra. Y ahora Dios utilizó otro para hacer que esa palabra germinara. Ya era el momento en que la palabra comenzara a germinar. Y ya llegaba el momento en que otro viniera a recoger lo que ya estaba listo para ser cosechado. Pero tú sembraste esa palabra allí. Me estoy dando a entender. Así que nunca te rindas, porque la palabra de Dios vive procesos. Y el primero entonces se queda en el suelo para regar la tierra, luego la hacen germinar y luego la hacen producir. ¿Y produce para qué? Dice, dan pan, dan semilla al que siembra y pan al que come. Di conmigo, esa palabra de Dios me hace producir con propósito. Allí está implícito el propósito. Luego que la lluvia y la nieve caen sobre la tierra, la riegan, la hacen germinar y la hacen producir, ¿con qué fin? Cuando crece esa semilla y es un árbol, entonces produce fruto. ¿Y el fruto qué da? Semillas. ¿Y la semilla para quién es? Para el que siembra. ¿La semilla para quién es? Para el que siembra. Quiere decir que esa semilla no se pierde. Busca el agricultor, ya tiene propósito. Se produce semilla para alguien que va a sembrar. Y pan al que come. Entonces producen dos cosas, semilla y pan. La semilla tiene un propósito, es volver a ser sembrada y necesita un agricultor. Y el pan para aquel que está hambriento. Entonces se produce una necesidad. La palabra de Dios produce una necesidad, pero también produce la provisión a esa necesidad. Y luego, ¿qué sucede? Regresa la gloria a Dios, porque todo se trató de Dios, que fue el que lo dio todo, porque Dios produce tanto la necesidad como también el resolver esa necesidad. Todo lo produce Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que es lo mismo que puede estar pasando en tu vida. Dios te da una promesa, Dios te da una palabra. De pronto dice, no, pero nadie me ha dicho, así te dice el Señor. Pero cada vez que lees la Biblia te das cuenta, tus ojos se abren y te das cuenta de que hay una promesa de parte de Dios. Entonces, si has recibido promesas de parte de Dios y las has guardado en tu corazón, vuelvo a repetirte lo que te dije ahorita. Uno, esa promesa te muestra
tu limitación, tu enfermedad, tu pecado, para ser perdonado, para ser sanado, para ser llevado a la libertad. Esa promesa te muestra el propósito que Dios tiene para tu vida y que hay un milagro esperando por ti. Y tercero, esa promesa te muestra que tienes que aprender a esperar el tiempo que Dios programó para que se cumpla ese plan en tu vida. Las promesas de Dios requieren tiempo y espacio, y en medio de esos tiempos y de ese espacio se junta la palabra proceso. Así que vemos a la tsunamita recibiendo una palabra y quizás lees el siguiente versículo y efectivamente cuando Dios dio la palabra lees el siguiente versículo y la mujer el año siguiente estuvo abrazando a su hijo y su hijo creció. Podemos estar hablando de años en solamente el cambio de una frase que estás leyendo, pero si vamos a la letra menuda, si vamos a lo más minucioso, a los detalles, hubo un tiempo de espera. Así que, ¿por qué te estás desesperando? Si Dios te dio una promesa y hay un milagro por suceder, ¿por qué te dejas vencer por la tristeza del mundo, por la desilusión, por las malas noticias, por el engaño que Satanás quiere colocar en tu mente? Llena tu mente de los argumentos, de los pensamientos de Dios y no de los argumentos negativos que Satanás quiere colocarte. Que ya todo se acabó, que ya hasta ahí va a llegar hasta el fin. Conozco personas que llevan una vida sana sin darse cuenta que ya estaban enfermos. Y el día en que el médico les dice estás enfermo, se les acaba la vida sana. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron sus hábitos? ¿Por qué dieron ese cambio por completo? Porque en su mente aceptaron una realidad que deberían reconocer, pero también saber que van a ser sanados. No sé si me estoy dando a entender. Y se acomodaron al diagnóstico, pero no a la salvación que por ese diagnóstico ha sido dada en Cristo. El hecho de que Dios te diga eres pecador no es para que te mueras en ello y pienses que Dios te va a avergonzar. No, el hecho de que Dios te diga eres pecador es porque te está mostrando el camino. El hecho de que Dios te muestre el pecado, te muestra la cruz, te muestra este es tu pecado, esta es la cruz, ahí está la sangre de Cristo, ahí está la salvación, ahí está la oportunidad. ¿Ves? Ese es el plan. Porque entre otras cosas, si no reconocemos nuestra enfermedad, ¿de qué vamos a ser sanados? Podemos coexistir con una enfermedad que nunca supimos que estuvo allí, ni tampoco quisimos enterarnos. Pero espiritualmente esto no puede pasar porque no podemos anular las tinieblas en nuestra vida si no las reconocemos y de esta manera la verdadera luz de Cristo alumbre en nosotros. De lo contrario, es como tratar de decirle, habita conmigo, sé que tengo tinieblas, pero eso ya no está, habita conmigo, sé luz, pero mis tinieblas no dejarán que la luz funcione. Verdaderamente. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que esa palabra verdaderamente tiene un motivo allí, no fue colocada allí para llenar un espacio entre líneas. Es necesario. Verdaderamente libres. Y si la Biblia habla de que podemos ser verdaderamente libres, entonces me pregunto, ¿podremos ser falsamente libres? Yo creo que sí. Y no sé si se menciona bien de esa manera, pero a lo que me refiero es, ¿podemos estarnos autoengañando todo el tiempo de que estamos bien cuando realmente no? Y pensar que soy libre cuando estoy más atado que nunca, ¿sabes? Que no nos pase como el pueblo de Israel, que cuando Jesús les habló sobre la libertad, ellos decían, ¿y de qué vamos a ser libres? Si ya somos libres. Y no sé, y estaban omitiendo que estaban bajo el yugo de Roma, o sea que no eran libres. Pero en fin, con ese sentido viene la palabra de Dios para darnos cuenta de que lo que Dios va a hacer en nosotros es perfecto. Mira, lo que sucedió en la vida de esta mujer fue perfecto. Y si lees la historia, llega al final, donde su hijo resucita.
y estornuda 7 veces. El número 7 significa perfección. Fue perfecto todo lo que sucedió en su vida. Aunque en el proceso ya no lo haya entendido, le tocó llorar, aprender, ser constante, pero al final todo fue perfecto. Tú estás preparado por Dios para ser así. Pero necesitas aprender a entender que todo a su tiempo. Hay un largo camino que te resta, así que no tires la toalla. Hay cosas que quizás hoy no entiendes, pero Dios estableció el tiempo para revelártelas. Y quizás hoy hay cosas que te están siendo reveladas que hace años atrás no entendías. Hay sentimientos de Dios en tu corazón hoy que antes no los entendías y quizás antes no los tenías. Hay un mover, un sentir en el ministerio que antes no lo tenías, pero ahora Dios lo provocó en tu vida. Pero al final, ¿qué vas a hacer? Esta mujer aceptó la palabra, esperó el tiempo, siguió teniendo ese lugar en su casa para Dios y vio el milagro hecho una realidad. Pasó el tiempo y la palabra se cumplió. Padre, síguenos hablando a través de esta palabra. Síguenos enseñando, Señor, y tráenos claridad para que sigamos avanzando, para que no desmayemos y nos demos cuenta que si hay un sentido en todas las cosas. Y aún, Señor, que el proceso no acaba con tener en nuestros brazos el milagro, porque aún tú sigues obrando nuestra vida, sigues trabajando en nosotros hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Ayúdanos a entender con claridad lo que estamos viendo y viviendo hoy, Señor, y renueva nuestras fuerzas para permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.